Hola chicos, espero que estén bien, empezando bien la semana. Y en este caso también vamos a estar empezando un nuevo tema, que como verán en el título, dice Simple Past o vamos a ver el pasado simple. En realidad este va a ser el título de una serie de temas que vamos a ver. Vamos a ver el pasado simple de una forma bastante minuciosa, vamos a ver un montón de cuestiones para qué sirve, cómo se escribe. eh, Y la primera parte que vamos a estar viendo aquí va a ser con el verbo to be. Vamos a empezar bastante tranquilo. Los temas van a empezar de forma tranquila y después se va a ir complejizando a medida que vamos pasando eh, a los diferentes verbos. Eh, Ustedes seguramente vieron este tema a principios del sexto grado, a finales de sexto seguramente. Pero bueno, en este caso lo vamos a ver un poco más profundamente al tema. Así que, bueno, vamos a empezar. Y para eso primero tenemos que saber qué es el verbo to be. What is the verb to be? Entonces el verbo to be a nosotros nos sirve para indicar que algo o alguien es o está. Tan raro como parece, es básicamente para nosotros sería como decir el verbo ser o estar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que tenemos tres ejemplos muy simples. Por ejemplo, de acuerdo a esta imagen, nosotros tenemos que el auto es rojo. Por lo tanto, en inglés yo puedo decir, the car is red. ¿Ok? Eh, por ejemplo, yo tengo a esta imagen donde tengo una chica que está feliz. Por lo tanto, yo puedo decir que she is happy. O veo aquí un grupo de estudiantes que están en la escuela. Entonces yo puedo decir que están en la escuela en inglés. Lo puedo decir como they are at school. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros acá estamos viendo cómo se compone el verbo to be en presente simple. Esto sí lo vieron, por lo tanto lo vamos a usar como un punto de partida y lo vamos a ver también como una especie de revisión medio rápida. Entonces sabíamos que el verbo to be eh, se escribe de diferentes formas de acuerdo a de quién estoy hablando. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de I, nosotros vemos aquí las personas en inglés, I, que era yo, en vez de poner to be, se debería poner am. You, recordemos que es vos, sería are. He, él, she, ella, it, que lo usamos para cosas, cualquiera de estas tres iría con is. Y después tenemos las formas plurales, que es cuando queremos hablar de dos o más personas. Entonces, por lo tanto, o cosas en realidad, también. Por lo tanto, tenemos we recordemos que es nosotros, you, que es la forma plural de este you, que sería como decir ustedes, y they, que es como decir ellos o ellas. En este caso, they, nosotros tenemos una distinción, que es decimos ellos o decimos ellas, pero en inglés, they no tiene género. Por lo tanto, cuando decimos they, nos podemos referir a cosas que son en masculino, en femenino o ambos. ¿Ok? Esa es una de las cuestiones que tiene el inglés con el tema de los géneros. Así que eso ténganlo mucho en cuenta. Por lo tanto, entonces we, you o they lo tenemos que poner con are si es en el presente simple. Entonces, vamos a ver cómo se cumple de vuelta. En este caso, the car, como es it, como es una cosa, entonces the car is red. Está bien, entonces. Por lo tanto, después vemos también en la siguiente oración, con she, como estamos hablando de ella, entonces she is, también se respeta de la misma forma. Y acá, como estamos viendo un grupo, son varias personas, entonces sería they are, bueno, en este caso sería at school. Entonces, vemos que se cumple la idea de cada uno de los... se le llama pronombres a estos, pronombres personales. Entonces, se cumple la idea.
Ahora bien, nosotros ya vimos, y estuvimos repasando ahora con esto, qué es el presente simple, el simple present, y cómo funciona el verbo to be para el presente simple. Pero nosotros nos tenemos que meter con el pasado simple o simple past. Entonces, what is the simple past? Es tan fácil y tan simple como decir que el pasado simple nos indica que algo o alguien fue o estuvo en el pasado. Cuando nosotros utilizamos el pasado simple, en este caso el verbo to be, eh, estamos refiriéndonos a algo que fue o estuvo en el pasado. Vamos a poner de ejemplo la idea de el grupo de estudiantes que están en la escuela. Y nosotros armamos una pequeña línea de tiempo. Bueno, acá tenemos el cartelito que dice at school. Y tenemos una pequeña línea de tiempo en donde tenemos dos tiempos. Today y atrás tenemos yesterday. Si recordamos, today es hoy. Por lo tanto, yesterday será ayer. Por lo tanto, vamos a hablar del pasado. Entonces, yo no puedo poner, como vimos en el simple present, no puedo poner, si voy a hablar de they, si voy a hablar de ellos, no puedo poner are, porque no vamos a estar hablando del presente, de algo que están así, que está o es ahora. Vamos a hablar del pasado, teniendo en cuenta acá justo esta línea de tiempo. Entonces, nuestra oración, o nuestra idea, si nosotros queremos decir que ellos estaban en la escuela ayer, voy a decir, they were at school yesterday. Quiere decir que cuando voy a hablar en pasado del verbo to be, esto va a cambiar. No voy a usar más am, are o is, depende de la persona. Pero sí voy a usar otras formas. Es was o were. Esas son las dos formas que tenemos del verbo to be en pasado que van a cambiar de acuerdo de qué estoy hablando en la oración. Tenemos también, recuerden, que es en singular o en plural. Entonces, como regla simple que puedo darles en el caso del pasado, es, si ustedes se fijan, todos los singulares, excepto you, que se escribe con were, van todos con was. ¿Ok? Y el plural solamente toma una forma, were. ¿Ok? Entonces podríamos simplificarlo de una forma en donde es, si yo hablo de una sola persona o de algo, o de solamente de algo, una sola cosa, y lo hago en singular, claramente, voy a poner was. Si hablo de muchas personas o muchas cosas, voy a hablar con were. Salvo si hablo de mí, o sea, I, yo, recuerden que se decía I, es was, y you, cuando hablo de otro, o sea, cuando te estoy hablando a vos, you, vos, es you were, ¿ok? Tenemos expresiones de tiempo también para darnos cuenta si algo está en pasado. Que en este caso estas expresiones de tiempo nos van a ayudar a lo largo de todo el tema, no solo en este tema del verbo to be, pero también nos van a ayudar para cuando sigamos trabajando con el pasado simple. Por lo tanto, esto lo vamos a utilizar a lo largo de todo este tiempo. Por ejemplo, entonces, una expresión de tiempo que ya vimos en este video es yesterday. Yesterday era ayer. También tenemos la expresión de tiempo last, que en este caso vemos como ejemplos, por ejemplo, last Monday, last month, last year. Y es como decir el pasado lunes, o el mes pasado, o el año pasado. O sea, nosotros en español tenemos esa expresión, pasado. Entonces yo last Monday lo puedo traducir como el lunes pasado. Last month lo puedo traducir como el mes pasado. Y lo mismo con year. Last year es el año pasado. Tenemos también la expresión ago, que ago lo que significa es como decir hace una cantidad de tiempo. O sea, por ejemplo, en este caso sería, si yo digo 2 days ago, estoy diciendo hace 2 días.
Si yo digo a month ago, quiero decir hace un mes. Y si quiero decir, por ejemplo, en el caso de a moment ago, es hace un momento. O podemos decirlo como, también como recién, pero lo más cercano sería como decir hace un momento. Bueno, on, que nos va a servir para hablar con fechas completas, o in, que es solo para años o periodos de tiempo. Esto después lo vamos a ver con más detenimiento, pero está bueno que lo vayamos viendo ahora porque nos sirve para empezar a ver cómo funcionan las expresiones de tiempo y para cómo darnos cuenta si algo está en pasado. ¿Ok? Entonces, tenemos algo que es bastante simple de darse cuenta cómo funciona. Y tenemos la fórmula que siempre es la forma en la cual va a estar escrita la oración. En este caso, nuestro, con el verbo to be, va a ser, siempre vamos a tener que hablar de alguien o de algo. Por lo tanto, siempre va a ir adelante. Va a ser nuestro sujeto o subject. Después vamos a tener que poner nuestra forma de verbo to be. Después va a ir un complemento o complement. Y opcionalmente podemos poner una time expression si necesitamos poner una time expression. ¿Ok? Pero la idea es que el complemento va a ser algo que nos va a decir, es una palabra que nos va a decir algo sobre el verbo to be, o sobre el sujeto también en realidad. Entonces vamos a ver cómo funciona. Yo tengo, por ejemplo, esta oración. I was at home yesterday. Entonces se cumple la forma. Subject, el verbo to be, el complemento, at home, y puedo poner la time expression, que sería yesterday. Ahora, si yo digo I was yesterday, esta idea me va a quedar incompleta porque no me está diciendo nada si yo digo solamente I was. Por lo tanto, el complemento es una de las partes más importantes al utilizar el verbo to be. En este caso, me está diciendo que yo estaba en casa. Por lo tanto, I was at home. ¿Ok? En este caso, se nota un poco más porque no tenemos, en la segunda, no tenemos ni siquiera la expresión de tiempo como para apoyarnos. Entonces, por ejemplo, dice, my favorite toy was a police toy car. Pero si yo digo my favorite toy was y no pongo el complemento, no voy a saber de qué estoy hablando. O no voy a estar diciendo nada relevante. Por eso es lo mismo como que dijera, mi juguete favorito era... ¿Y cuál era tu juguete favorito? En este caso lo tengo que seguir completando. Por lo tanto, un auto de policía de juguete. ¿Ok? Lo mismo con esto. The students were sad. Si yo solamente digo the students were, no voy a saber cómo estaban. ¿Cómo estaban los estudiantes? Me está faltando información. Entonces, the students were sad. Los estudiantes estaban tristes, por ejemplo. O en el caso de la última oración, es my friends were in the club last week. Mis amigos estuvieron en el club la semana pasada. ¿Ok? Acá vemos cómo funciona la idea de la expresión de tiempo, otra que no sea yesterday. Y entonces, en el caso de si yo saco in the club, o sea, si saco el complemento, yo no voy a saber dónde estaban mis compañeros. ¿Ok? Por lo tanto, esta es la parte que tal vez es un poco más complicada, que vamos a empezar a practicar. Pero en la actividad que vamos a tener hoy, van a practicar primero a reconocer las formas del verbo to be en pasado. Tenemos que ver si lo que estamos hablando es en singular, si es en plural, y lo que ustedes deben hacer es elegir la forma correcta del verbo y después recuerden enviarlo y marcar la tarea como completada. Eso siempre. Entonces recuerden, tienen que, en la actividad que les dejo hoy, tienen que elegir entre was o were. Siempre teniendo en cuenta este cuadro. Recuerden siempre esto. Desde ahora en adelante nos va a servir mucho. Y
en las próximas clases vamos a empezar a ver cómo se comporta la idea del complemento. ¿Ok? Esto es, de este tema, es la parte más complicada. Por lo tanto, vamos a darle un poco de importancia a esta parte. Pero yo primero quiero que puedan llegar a conocer y a reconocer cuándo va was, cuándo va were y cómo funciona esta idea del verbo to be en pasado. Así que, bueno, por ahora eh, el tutorial llega a su fin. Espero que hayan podido entender este tema. La idea es que puedan revisar este video cuantas veces sea necesaria. Y desde aquí les mando un saludo enorme y espero verlos en la próxima clase, que sí, la próxima clase los voy a citar en el Zoom para que podamos seguir practicando un poco más sobre este tema. Así que, bueno, nos vemos la próxima. Bye bye.